específicamente voy a hablar como de los fantasmas, la cuestión de la imagen y las lecturas de imagen. Este me lo encontré por el azar de la vida ahorita, como tratando de buscar imágenes de fondo mientras les explicaba esto. Lo que les voy a comentar es bastante a partir de Didi Uberman y pues un poquito pues finalmente de Abby Warburg, que es, pues Didi Uberman ha estudiado y ha utilizado bastante a Abby Warburg. Es sin sonido, pero les voy a contar porque me pareció muy interesante. Abby Warburg comenta acá que esta imagen fotográfica siempre lo obsesionó y que casi toda la vida ha estado tratando de entender por qué la obsesión, ¿no? Ahí tenemos los fantasmas precisamente un poquito, ¿no? Es una fotografía pues de archivo, de historia, donde es la Weimar, de los militares alemanes, pues, con un fusil, ¿no? Disparándole a una mujer, con un niño, ¿sí? Y él dice que, entonces, esa es la cuestión que, latente, ¿no? Que me para ahí, ¿no? Hay algo ahí que algo me quiere decir la imagen y todavía no he identificado o no he sabido cómo desarrollarla y sacarla en palabras, ¿no? Y él dice, precisamente, es el famoso o contraplano o la persona que toma la foto. Ese es el problema. Él dice acá, hay un problema la persona que toma la foto. ¿Por qué? ¿Quién está tomando esta foto? ¿Qué está haciendo el fotógrafo en ese momento? ¿No? Hay un señor disparándole a una mujer indefensa con un niño, ¿no? Espérate, volvamos acá. Entonces, él dice, bueno, finalmente es un fotógrafo que hace parte del mismo grupo militar, ¿no? De la Weimar, seguramente. Son suposiciones, pero son formas precisamente de lectura de la imagen y preguntas que son válidas, por más que no tengamos como informaciones oficiales, ¿no? Y archivos, pero también tomarse esa libertad de coger una imagen y empezarla a leer, a analizarla, a interpretarla. Sobre todo que cuando los medios oficiales nos tratan es de manipular o de mentir, ¿no? Entonces, como esa autonomía y esa mirada crítica siempre es muy importante. Entonces él dice, bueno, ¿y por qué? Y el fotógrafo, porque está, mismo si hace parte de ese mismo grupo militar, porque está tomando esa foto, ¿no? Solo a partir de mirar esta foto, ¿no? Estamos leyendo todo eso. Y ahí viene un término muy interesante, es el cuestión de trofeo, ¿no? Una imagen que de pronto es un trofeo, y la noción de masacre, ¿no? Y es interesante porque él dice, nos comenta que masacre también es la misma palabra que se utiliza para los trofeos de guerra, o los trofeos más bien de los que cazan, ¿no? Y que cogen, como quien dice, el rostro del animal y lo cuelgan. Es la misma palabra, masacre. O sea, ese rostro del animal que cuelgan en una pared es una masacre, ¿no? Ahí está interesante. Y luego, que es otro ejercicio que yo suelo hacer mucho con los estudiantes también, me parece muy interesante, él lo confronta a esta otra imagen de Vermeer, de la joven a la perla, ¿no? Y él dice, ¿por qué los estoy poniendo aquí al lado? ¿No? Primero, como simple ejercicio de lectura, y pues por mi parte hay un ejercicio que es análisis comparativo de obra, ¿no? Y que finalmente, pues como el ejercicio de lectura, de pronto al ponerla esto acá al lado me hace más fuerte la confrontación. Dice, estas dos imágenes al lado es violencia, ¿no? Hay una violencia, y me hace más fuerte la confrontación y me hace como destacar elementos muy importantes de esta imagen. Y también lo conlleva, ¿no? A una reflexión de lo mejor posible hasta lo peor posible, ¿no? Entonces, ahí ya lo interpreto yo, finalmente, pues aquí hay como también la importancia del documento, pero también la importancia pues de la creación y de la esperanza a través de las artes también, ¿no? Eso ya es como una interpretación general mía, ¿no? Entonces eso era como de forma introductoria que me parecía como muy interesante, y sobre todo que estas imágenes pues hay cosas muy similares aquí en Colombia, este tipo de registros sobre el conflicto armado, y un poco como ir hacia la voluntad de Abby Warburg, que luego les voy a
a presentar un poquito más precisamente eso, esa voluntad de Aby Warburg con su Atlas Mnemosino, que él es un historiador del arte, antropólogos de la imagen, Dee Uberman también se le puede, es antropólogo de la imagen, además de historiador pensador, ¿no? Son historiadores que piensan, ¿no? La historia. Y Aby Warburg emprendió una historia del arte a través de las imágenes. Y emprendió eso con una recolección de imágenes donde no había pues precisamente como una jerarquía o una selección geográfica o temporal, ¿no? Entonces lo que hizo fue como ensamblar, su voluntad de ensamblar el mundo en su desorden, en su caos, y un ejercicio de mirada también comparativa, donde finalmente él encontraba lo que le llama reminiscencias, que son estos gestos y posturas que se repiten en la historia, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Las repeticiones, ¿no? Y eso fue como una de las conclusiones más importantes del trabajo de Aby Warburg, ¿no? Eso. Voy a dejar un poquito de compartir acá para presentarles mientras les hablo, pues, como la dinámica que estaba haciendo la otra vez, de presentarles unas imágenes en movimiento mientras estoy hablando. A ver acá. El fondo. Entonces, por ejemplo, aquí en el fondo tienen algunas imágenes también de Aby Warburg, ahorita pasan, ¿no? Y la cuestión del museo, porque van a ver que luego tengo una parte sobre el museo también. Esos son como elementos de colección del trabajo de Aby Warburg, ¿no? Entonces les voy a hablar como en general pues de la cuestión de las imágenes y las imágenes como fantasmas, ¿no? Según pues, Didi Uberman, él dice que las imágenes son fantasmas y las imágenes son síntomas, están cargadas de síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Es el presente y el evento, es lo que se manifiesta a través de esa imagen y precisamente pues son esos fantasmas que son encarnados, ¿no? ¿Y quién encarna esos fantasmas, no? Los síntomas son por culpa de los fantasmas y el que hace, gracias a nosotros, los vivos, delante de estas imágenes muertas, somos los que hacemos encarnar esos fantasmas. Entonces, la vivacidad de los vivos, nosotros, los que estamos vivos, delante de los muertos. La vivacidad del público frente a los muertos, tanto en las imágenes y todos esos elementos que constituyen, por ejemplo, un museo, ¿no? Un museo está durmiendo, ¿no? Esos archivos están durmiendo si yo no estoy ahí para hacer encarnar estos fantasmas, ¿no? Entonces la imagen pues nos pide coexistir con esos fantasmas, ¿no? Como el ejemplo que les mostraba ahorita pues de la imagen que analizó Didi Uberman, ¿no? Hay algo en esa imagen que le pide, ¿no? De coexistir con esa imagen, con los fantasmas de esa imagen. Y ahí entre paréntesis esa famosa citación de Deleuze, ¿no? Que dice, las emociones, la emoción no dice yo, ¿no? Nosotros no somos propietarios de nuestras emociones, la emoción es una cuestión de la comunidad, ¿no? Y tiene que ver también pues hay como esa serie de imágenes y de colecciones, por ejemplo en un museo esas imágenes son un océano que duerme, ¿no? Por eso pues esa famosa forma de decir que la fotografía es la muerte, ¿no? La fotografía pues sí, está muerta, y quien lo hace viva pues el espectador precisamente que está delante de esa fotografía, o esos elementos que de pintura, de grabados, de todas las formas de registro, de memoria, pues el que hace volver a vivir esas cosas, pues somos nosotros, los espectadores o los que estudiamos estas cosas, ¿no? Entonces, es que esa cuestión de devolverle la vivacidad a los fantasmas, ¿no? De alguna forma, por ejemplo, Mónica, ahorita el trabajo que ella nos estaba compartiendo, pues ella estaba en ese preciso trabajo de devolverle la vivacidad a los fantasmas, ¿no? Mismo si hay varias como unas variantes y varias interpretaciones.
quiero hacer como un pequeño paréntesis con lo de la cuestión de la imagen fotográfica, ¿no? Ya sabemos pues que la imagen fotográfica es una extracción por bloque, ¿no? Se corta, ¿no? Un fragmento de la realidad y se extrae de un contexto general, ¿no? Entonces eso ya dice mucho pues, de la fotografía como un indicio, ¿no? De la realidad, como solamente como un detalle, un elemento, ¿no? También como tener siempre, otra vez como volviendo a la idea de tener una mirada crítica y analítica con cualquier registro, documento, imagen, fotografía que pretende darme una prueba de algo, ¿no? Además del plano contra plano, pues también tenemos ese contexto de la imagen y como también el texto de la persona que me estaba compartiendo, mostrando, también ese texto va a condicionar mi forma de mirar esa imagen y que nosotros siempre tenemos que tener una distancia en eso para poderlos analizar con nuestro propio saber, ¿no? Y nuestra propia intuición, bueno, y análisis sin tener como siempre esa influencia de pronto es nefasta, ¿no? Que nos quieren como imponer, ¿no? No, está bien, estoy yendo rápido, entonces va a ir. Entonces, volviendo a esa cuestión de la lectura de imágenes y las imágenes fantasmas, la antropología de la imagen, leer las imágenes es la forma más antigua de lectura, ¿no? Leer entre comillas, como cuando leemos las cartas o el tarot, ¿no? Son formas de lectura también, ¿no? De interpretar las imágenes, ¿no? El tarot es un ejercicio de interpretar, de lectura, de texto también, ¿no? Y por ejemplo, ahí con la frase de Baudrillard que dice que la fotografía es nuestro exorcismo, ¿no? La sociedad primitiva tenía sus máscaras, la sociedad burguesa sus espejos y nosotros tenemos nuestras imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué demonio queremos exorcizar, ¿no? ¿Qué fantasma queremos sacar a la luz, ¿no? Y volver visible, está latente o visible en la fotografía o en las imágenes, ¿no? La imagen fotográfica también es dramática por su lucha entre una voluntad del sujeto de imponer un orden y una división y la voluntad del objeto de imponerse en su discontinuidad y su inmediatez. Recuerden que su discontinuidad también está el hecho de que es un fragmento por bloque, no tiene como una totalidad, ¿no? Entonces la fotografía es la imagen de un mundo fractal, ¿no? Un fragmento de extracción por bloque, pero sigue siendo un indicio, ¿no? Hay una conexión física, hay una huella, ¿no? Mismo si es a través de luz y de sombra, y esa huella sí la hace como un indicio de algo que sucedió. Entonces sí puede ser como manejada como prueba. Ahí ya no sé qué ¿será otro video que se cambió esto? Bueno, no importa. Sí, esto se cambió en un segundo. Ahorita ya están viendo esta imagen. Philosopher. Pongo imágenes de fondo pues para que no sea tan aburrido, porque nosotros somos visuales, ¿no? Y esos apoyos visuales nos pueden ayudar también a memorizar, ¿no? Precisamente las imágenes. Eso. Entonces, ahorita vamos a volver a la cuestión pues, del museo, ¿no? Como el Museo de Historia, el Museo de la Memoria, que nos comentaba ahorita Mónica, de ese océano que duerme, ¿no? Todas esas colecciones que duermen. Y cuál es la postura de ese espectador que está vivo, ¿no? Y que necesitamos que reavive, ¿no? También los fantasmas de las imágenes y de la historia, ¿no? Entonces, el museo es a la vez como una unidad que un aparato del Estado consagra a la mirada, ¿no? Es una cuestión de la mirada, de las lecturas también de las imágenes, por ejemplo. Exponemos a la mirada de todos, ¿no? Y también pues, la constitución como de un cuerpo artístico, ¿no? Que también finalmente ese cuerpo artístico termina siendo una forma de cuerpo, ¿no? Una forma también de historia, ¿no? Y pues es la relación de las obras entre ellas, ¿no?
arman como una historia, ¿no? Arman como una versión o varias versiones de la historia. ¿Vale? Era como eso.